Capítulo 12. Una tarde, Martin, como de costumbre, se encontraba paseando entre las lavadoras. Hacía cerca de un mes que seguía en su colocación. No había vuelto a ver a Emilio ni a sus otros conocidos, y pasaba su vida en el ingenio, procurando llenar con toda puntualidad sus obligaciones. El joven, no obstante, el tiempo transcurrido aún no estaba familiarizado con su nueva vida, pero he aquí, una circunstancia inesperada había venido a hacer más pasaderas sus ocupaciones. Una de las lavadoras, una chica de pollera y rebozo, había empezado a interesarle. Nunca Martin se lo hubiese figurado, pero era así. Él, desde su llegada a Yayagua, se sentía muy impresionado de las mujeres. Las chicas le causaban repugnancia, y ciertamente lo que veía en ellas no era para agradar a un joven de sus gustos. Aquellas mujeres que ordinariamente estaban sucias y desarrapadas, y que solo en ciertos días se presentaban lavadas a medias y vistiendo trajes chillones y ridículos, no podían encantar ni mucho menos los ojos de Martin, que se acordaba de la graciosa y elegante indumentaria mujeril que antes viera en Sucre. Martin, desde que llegó, se admiraba del mal gusto de Emilio y de otros a quienes les oía hacer lenguas sobre la chola tal o cual. Consideraba aquello como un capricho, como una degeneración del gusto. Además, Martin había venido con una muy buena parte de su corazón y su cabeza ocupados por la imagen de Lucía, la muchacha de apostura señoril y atractiva, y comparar esa imagen con las que veía ahora era una irrosión. Mas ahora resultaba que él también se iba por el mismo carril de sus criticados amigos. ¿Sería que también su gusto se iba pervirtiendo? Martin, al pensar en esto, no dejaba de sentirse avergonzado. Él nunca habría querido dar tal muestra de flaqueza. Pero la verdad era que ya miraba con ojos interesados a la jovencita Claudina, que tal era el nombre de la susodicha lavadora. Martin había empezado fijándose parte por parte en la muchacha. Primero, llamábanle la atención sus bien formadas pantorrillas, que por llevar las polleras cortas se exhibían libremente, ya cubiertas de largas medias o ya desnudas. Después, Martin echó de ver la cara de la joven, una cara efectivamente simpática, aunque por lo regular estuviese empolvada de tierra. Por último, escudriñó aquel busto soberbio de mujer apenas púber, y, en total de cuentas, se encontró ante un conjunto de formas bellas, aunque estuviesen detestablemente vestidas. Pero, aún en el mismo traje, el gusto de Martin empezó a modificarse. Las polleras de las cholas, que tan repulsivas le habían sido en un principio, ya ahora le parecían más pasaderas, y hasta hallaba algunas dispuestas con mucha gracia en Claudina. De este modo, el joven iba cediendo el campo con escándalo de sí mismo, pero sin poder remediarlo. Aquella tarde, Martin paseaba lentamente, pasando una y otra vez cerca a Claudina, cuando le anunciaron que le buscaba un hombre. Volvióse y vio acercarse a un muchacho vestido al modo de los mineros, con gruesas medias, subiéndole hasta las rodillas, los polcos de cuero de cabra en los pies y al cuello una bufanda de lana de vicuña. Supongo que era alguien que venía en busca de trabajo. Aproximóse al recién llegado, hizo un sencillo saludo y le entregó un papel. Martin quedó gratamente impresionado. Era una carta de Emilio, en la que éste le invitaba a almorzar en Uncia el domingo próximo, y al propio tiempo le presentaba a su amigo Lucas Cruz, un joven notablemente talentoso y de pelo en pecho. Martin consideró con atención al portador del papel, y se sorprendió que bajo tan pobre y descuidada vestidura se ocultase una notable inteligencia, como le decía su amigo, pero consideró esto como un arranque hiperbólico de Emilio. Eso sí, halló que el recién venido era todo un buen mozo,
tenía una cara correcta y simpática, aunque extraordinariamente sucia. Su crecida y rubia cabellera le caía en bucles, en que estaban enredadas algunas hilachas y pajas. Sus ojos azules lanzaban reflejos mirando en derredor. Martin condújele a su cuarto e hizo que le sirvieran una taza de té. Conversaron, pero el joven era de tan pocas palabras que apenas daba razón a Martin sobre las diversas cuestiones que se trajeron a cuento. Luego, Martin, que había supuesto que el recomendado de su amigo le diría que venía a buscar trabajo, quedó muy admirado al no oírle nada al respecto. Comprendió que quizás se trataba de un muchacho sumamente tímido, y le preguntó si no buscaba alguna colocación, y cuando le contestó negativamente, quedó más admirado aún. Pocos momentos después, se despidieron, llevando Lucas para Emilio el recado de Martin, en que éste aceptaba agradecido su invitación. Martin, viendo alejarse a aquel muchacho tan simpático y tan pobremente vestido, no pudo menos de sentir cierta impresión de pena y de lástima. Confirmóse en su idea de que debía ser algún ser exageradamente tímido, y que aquello de talentoso y de pelo en pecho que dijo Emilio no pasaba de ser una broma. Al día siguiente, muy temprano, se notó en el ingenio la desaparición de una gruesa cantidad de barrilla. Los ladrones habían hecho abundante cosecha por la noche, entrando a plena cancha y sustrayendo de un gran montón de metal beneficiado que quedaba allí, lo menos una docena de quintales. El administrador estaba furioso por esta pérdida y despidió al sereno, que no había sabido vigilar debidamente el ingenio, no faltando quien dijese que aquel más bien estaba en convivencia con los ladrones, y lo peor era que éstos no habían dejado señal ninguna para seguirles la pista. Martin estaba asombrado. Acababa de convencerse de la facilidad con la que se hacían los robos en Yayagua, y aquello le intrigaba. Entrarse al ingenio sin dejarse sentir y llevarse 12 quintales de metal como si fuese una libra, le pareció una obra de arte sorprendente. Luego, por un proceso ideológico muy natural, llegó a pensar en su visitante del día anterior. ¿No podía ser que éste se hallase envuelto en el misterioso robo? ¿No sería que vino con fines preconcebidos y en convivencia con Emilio? Ya sabía Martin a qué atenerse respecto a la escrupulosidad de Emilio, pero su amigo Emilio, ¿sería posible que recurriese a tales procedimientos y abusase así de la amistad? Aquello le parecía monstruoso. Luego, pensaba Martin en la figura y ademanes del enviado de Emilio. Recordaba su rostro de niño cándido y su aire reservado e indolente. ¿Cómo pensar que ese muchacho, que no tenía ni pizca de la facha de un asaltador, anduviese metido en tales líos? Aquello le parecía inaceptable, mas siempre quedaba en su corazón la sospecha. Para su satisfacción, pronto abandonó tales presunciones, pues se empezó a correr como muy valedera la voz de que los ladrones eran unos trabajadores que vivían a las mismas proximidades del ingenio, con cuyo motivo se comenzaron a hacer requisas por aquel lado.